Saludo con muchísimo gusto a Daniela Pacheco, quien es colaboradora aquí en Casa de Milenio. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Es un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Oye, el gusto de nosotros que estés ahorita en esta tarde, sabemos que es complicado. Y veíamos ahorita la nota, lo cual es sumamente importante porque viendo el recuento desde la primera vuelta, ahora la segunda, sí se encuentran ya, yo me atrevería a decir un poco más debilitados los dos. ¿Por qué? Porque el discurso que veíamos ya no es tan agresivo a la primera vez como lo veíamos por parte del mismo Javier Milei, Sergio Massa, en donde también ha traído pues este tema de la economía. Me gustaría centrar esta plática, Daniela, en el tema de la economía, porque básicamente todos los argentinos ahorita con este colapso de su moneda están pendientes de lo que pueda pasar. Mira, justamente creo que la nota retrata muy bien en lo que se ha resumido, especialmente esta segunda vuelta en Argentina, y es que estamos hablando de dos candidatos que están dedicados a quitarle el miedo a los argentinos. ¿Y por qué digo esto? Efectivamente, este domingo cerca de 38 millones de personas están llamadas a las urnas. El voto en Argentina es obligatorio si tienes entre 18 y 69 años. Y aquí hay un punto bastante importante. Hay una franja del 10 al 13% más o menos que todavía está indecisa. Estamos hablando que estamos a menos de 2 días de las elecciones y sigue siendo un porcentaje muy alto. Los dos candidatos cerraron campaña el jueves y el mensaje fue muy claro. ¿Qué pasó con Javier Milei? Si uno revisa el último spot, tuvo que recular bastante. ¿Qué dice en su último spot? Dice, no voy a privatizar la educación, no voy a privatizar la salud, no estoy de acuerdo con el tráfico de órganos que me han querido, responsabilizar en estos días de campaña, pero si uno va a revisar su plan de gobierno, está clarísimo, ahí lo dice. No sé cómo lo va a hacer, cómo lo va a implementar, pero ahí lo dice. Y quiere decir que este voto joven, enojado, que hoy en día no cuenta con derechos, pues muy seguramente está cansado de un liderazgo que todavía no se los ha otorgado, pero no le está dando un voto en blanco a Milei para que no se los otorgue en un futuro. Es decir, si Milei llega a ser presidente el día de mañana, no es que va a poder quitarle todos estos derechos ganados a las y los argentinos durante estos 4 años o durante estos 20 años, si es que hablamos de todos los gobiernos del kirchnerismo. Lo que está pidiendo la gente en la Argentina es un cambio de liderazgo. ¿Qué ha hecho Massa y qué le funciona para pasar a segunda vuelta? Es una cosa bastante particular porque estamos hablando de un ministro de Economía, ¿no? Con un país que tiene una inflación de casi el 150%, que logró de alguna manera separarse del gobierno, ¿no? Y vemos a un Sergio Massa hablando siempre de futuro, ya no habla de Alberto Fernández, ya no habla de Cristina Fernández de Kirchner, sino que habla de futuro. ¿Y qué vimos? Vimos a un ministro de Economía tomando decisiones presidenciales. ¿Qué pasó antes de la primera vuelta? Que la gente, con las decisiones que tomó Sergio Massa como ministro de Economía, empezó a sentir un poco de cambios en el bolsillo. Tuvo más plata en el bolsillo con los adelantos de los bonos económicos para las personas, para las adultas mayores, etcétera. La inflación, aunque fue una reducción muy pequeña, pero se redujo en las últimas semanas. Ese tipo de decisiones le hicieron pensar a la gente que tal vez Sergio Massa, aunque es parte de este gobierno al que responsabilizan de una grave situación económica como la que está atravesando la Argentina hoy, pues probablemente pueda tomar mejores decisiones en el campo económico que Sergio Massa y, digamos, pueda representar un cambio. ¿Qué ha pasado con Milei? Si uno revisa las encuestas, dicen que lo primero que les da miedo de un candidato como Javier Milei, uno es que el recorte de los subsidios. Recordemos que más de la mitad de la población en Argentina recibe algún tipo de subsidio. Y el segundo miedo que les genera un presidente como Javier Milei es una personalidad indescifrable, lo hemos visto, mucho alrededor, digamos, de lo que se ve en redes sociales puede resultar a veces en noticias falsas o no, pero sin duda alguna es una personalidad controvertida que a veces es muy difícil de leer. Cuando estamos hablando de un candidato como Javier Milei que le propone a la Argentina cambios tan radicales como eliminar el Banco Central, a veces a la gente, a oídos de la gente, cree que la única función del Banco Central es, por ejemplo, controlar la inflación. Sin embargo, no se dan cuenta que si no tienes un Banco Central, básicamente le estás entregando el control de la política monetaria a una, digamos, a otra economía, a una moneda extranjera, más cuando estás hablando de que vas a dolarizar la economía. Hay un ejemplo muy cercano para la Argentina, que es el del Ecuador, que decidió dolarizar su economía en el 99, un feriado
mercado bancario, la gente perdió los ahorros de absolutamente toda su vida. Hubo la tasa de suicidios más altos en ese país en los últimos años, porque la gente había ahorrado toda su vida, tenía su fondo de ahorro ahí listo para retirarse. Cuando dolarizan la economía, resulta que tenías 3 pesos en tu cuenta bancaria. Entonces, son muchísimos riesgos los que tendría que asumir la población argentina al votar a un personaje como Milei. Entonces, este voto joven, esta proporción de los jóvenes que todavía están indecisos, sin duda alguna van a ser el factor decisivo de las elecciones de mañana para ver finalmente quién gana la presidencia. Estamos hablando de que casi todas las encuestas nos hablan de un empate técnico. Sería muy difícil decir hoy con plena seguridad quién va a la cabeza de las encuestas. Unas le dan más, menos 2, 3 puntos de ventaja al presidente, así que es muy difícil prever quién va a ser el ganador del día de mañana. Daniela, sobre todo por lo que dices, y ahorita lo comentabas muy bien, el tema de la inflación para Massa fue en donde se vio la inflación en niveles récord, nunca antes visto antes de la Argentina, logra desligarse, medianamente le da un poco de credibilidad, pero también el tema de Milei, este discurso disruptivo de veíamos como todo un rockstar, ¿no? Sumamente echado para adelante, como se dice aquí en México, fue gran parte del cual lo tiene ahorita en estas instancias, es decir, ahorita entiendo que ya el tema de me da un poco de inseguridad, también toda esta osadía de decir que vamos a quitar el Banco Central y que habla del dólar blue, del dólar turista, no, del dólar, hay otro tipo de dólar, si me puedes ayudar ahorita con estas 3 ideas que tiene Milei, aquí lo tengo, y el dólar de lujo, en donde tengo entendido que el dólar blue serían 900 por dólar, ¿no? 743 por dólar el turista y el dólar de lujo serían 708 por dólar. Más o menos en ese tema para que la gente aquí en México lo pueda tener en el mapa. ¿Qué sería eso y por qué Milei está apostando tanto a esta carta? Mira, el tener una figura, digamos, tan disruptiva como Javier Milei en Argentina causa, digamos, es muy atractiva cuando tienes una sociedad tan enojada con un gobierno al que identificas como un mismo gobierno durante los mismos 20 años, aunque no haya sido así, ¿no? Estamos hablando de Néstor Kirchner, después de Cristina Fernández de Kirchner, un Alberto Fernández que realmente es un gobierno distinto y ahora pues lo que sería próximamente un gobierno como el del ministro de Economía, Sergio Massa. Las propuestas que tiene Javier Milei, sobre todo en el tema de derechos, es lo que más asusta a la gente. Este tema de privatizar la educación, aunque recule, insisto, está inscrito en su plan de gobierno, es, por ejemplo, el mismo plan educativo que se maneja en Chile, que es este tema de los vouchers, que le quitas todo el poderío al sistema público para que lo controle el sistema privado, y fue lo que puso a millones de estudiantes chilenos durante el estallido social en el 2019 y el 2020, y muy seguramente una de las principales razones por las que Gabriel Boric, hoy un presidente de izquierda, está gobernando en Chile. Si un presidente como Javier Milei llega a la presidencia de Argentina, no quiere decir que esa mitad, porque muy seguramente va a ser una elección muy reñida, haya renunciado a los derechos. No podemos hablar de que en 4 años de gobierno la sociedad argentina se haya derechizado a ese punto. Estamos hablando más bien de que hay una sociedad que reclama los subsidios, que reclama el acceso a derechos, sin embargo quiere otro tipo de liderazgo distinto a lo que ha significado el kirchnerismo durante estos últimos años. El tema de dolarizar la economía, digamos, hay un punto en el que la gente cree que va a tener un mayor poder adquisitivo al que tiene hoy en la Argentina, que sin duda alguna es muy bajo, el tema de la especulación del dólar, el mercado negro que no se ha podido controlar, el tema de que se gasta más en los programas sociales de lo que ingresa a la economía, pues es algo que ha generado un factor inflacionario bastante grave, bastante pues profundo en la economía argentina, y parecería que las propuestas de Milei de alguna manera calan o tienen algún sentido en la solución que necesitaría la Argentina. Sin embargo, no está contando con que la Argentina estaría renunciando a poder decidir sobre su propia política monetaria nacional, y eso sería un riesgo bastante amplio para una economía como la Argentina. Así que creo que estos últimos puntos, ya cuando ha pasado la primera etapa de enojo, el voto de castigo en la primera vuelta, creo que hay un poco más de conciencia sobre el voto. Sin embargo, aun cuando Milei fuera el presidente de Argentina el día de mañana,
creo que tendría una sociedad dispuesta, muy dispuesta a no renunciar a sus derechos que ha obtenido durante los últimos años, sino que vería en él otro tipo de liderazgo distinto al kirchnerismo, del que de alguna manera hay una gran parte de la sociedad argentina que por los temas económicos, por los temas políticos, de una polarización bastante profunda en la Argentina, pues ya se encuentran un poco cansados y estarían reclamando otro tipo de liderazgo. Daniela, ahorita hablábamos del tema del electorado joven, pero el electorado mayor, porque ahorita me está diciendo que el joven es del 10 al 13, ¿no? ¿Cómo ves a las personas de la tercera edad en la Argentina? Y no solamente desde un punto desde Buenos Aires, desde donde es un país bastante centrista, ¿no? Me refiero a las regiones a lo largo de... Mira, el tema de Milei ha causado mucha indignación en las personas mayores, sobre todo porque hay una herida abierta todavía por las huellas que ha dejado la dictadura. Estamos hablando de un político que niega la dictadura, que niega los números de la dictadura, que desconoce lo que sucedió en la dictadura argentina, que tiene una vicepresidenta que dice abiertamente que si el día de mañana gana Milei, lo primero que va a hacer es cerrar, por ejemplo, el Museo de la ESMA, que es, digamos, una edificación de memoria, de justicia, muy importante para las y los argentinos, ¿no? Y creo que ese ha sido un mensaje que las personas adultas mayores no han recibido bien, justamente porque vienen de superar, de tener familiares, de haber vivido ellos mismos esa época. Así que Javier Milei sí es un golpe a una herida bastante pues profunda que tiene la sociedad argentina. En ese sentido, digamos, hablamos de personas mayores en la Argentina que están bastante politizadas, especialmente en el centro. Evidentemente, en lugares como, por ejemplo, Córdoba, donde Javier Milei cierra su campaña, que es un bastión del antikirchnerismo, pues el voto es un poco, está conformado de una manera distinta, pero creo que ese sentimiento negacionista contra la dictadura, contra los abusos, ese profundo apoyo, digamos, a los militares, no le ha caído bien a este sector de la población en Argentina. Bien, Daniela, pues yo te agradezco nos tomes la comunicación y por supuesto que pueda ayudar a desglosar por qué es tan importante estas elecciones para el día de mañana, que son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hora local de allá, ¿verdad? O sea, van a tener prácticamente todo el día para poder ir a las urnas. Daniela, como siempre, muchísimo gusto y tu columna en Milenio los jueves y los martes. Los miércoles. Los miércoles se publica. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias, es un gusto como siempre, Rodrigo. Bien.